Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Me presento primero, yo soy Pau Sánchez, soy profesor de psicobiología y de psicología de la salud en CEDE y psicólogo clínico en el Hospital de la Paz en Madrid. Y hoy estoy con mi compañero Diego Carracedo, ¿vale? Que está aquí en el otro lado, que es profesor de infantil de CEDE también y también psicólogo clínico del Hospital de la Paz. Y nos acompañan hoy dos residentes de primer año, ambas también del Hospital de la Paz, ¿vale? Ella es Begoña Tobar y Ana Ruiz, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con unas preguntas. La primera es cuando alguien, estudia, saca la plaza a pie después de mucho esfuerzo, esto genera unas expectativas que luego pueden en mayor o menor medida ajustarse a la realidad. Entonces queremos que nos contéis si las expectativas que tenéis respecto a la residencia se han cumplido y si la realidad se parece o no a lo que tenéis en mente cuando vais a empezar. Vale, yo creo que más o menos sí que se ajusta un poco a lo que esperas, porque también muchos residentes y tal, como comparten su experiencia, ¿no? Pues al final vas viendo experiencias de muchas personas que además son muy distintas, pero en mi caso yo creo que sí, no me esperaba a lo mejor tanta exigencia. O sea, te lo dicen como que la residencia es mucho tiempo, mucho esfuerzo, se pasan muchas horas, pero no sé, creo que en el fondo estás pensando que a lo mejor no va a ser tan así o que en tu caso no va a ser tanto y al final pues sí, es como bastante absorbente, ¿no? Que tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Sí, yo cuando me imaginaba la residencia, que también pues veías vídeos de gente que la había sacado, que estaba haciendo la residencia, me llamaba la atención el poder pasar por diferentes recursos y es verdad que en concreto en La Paz, además en primer año pasas por muchos recursos y eso en ese sentido se está ajustando bastante a la realidad, o sea, a las expectativas. Pero bueno, sí que hay una parte ahí que cambia, pues la exigencia, luego también la cantidad de gente que conoces, esa parte que hasta que no la vives yo creo que no te la imaginas, pero sí. ¿No esperabais conocer a tanta gente? No, porque además es como una red, por lo menos en La Paz, ¿no? Que los diferentes recursos están muy acoplados entre sí, entonces conoces a mucha gente, sí. Sí, además como que piensas en tus coRs, ¿no? Pero a lo mejor no piensas tanto en los Rs mayores y cuando llegas te acojan súper bien, entonces... ¿no? Sí. Es verdad que en La Paz es la peculiaridad de que son 4 residentes por año, ¿no? Que yo creo que eso ya es como que tienes que multiplicar todo por un montón, ¿no? Y es verdad que es como igual mucho más que... No sé si tenéis como una idea un poco más de despacho, o sea, como de yo llego, tengo a mis pacientes, a mi adjunto y ya está, o no ha sido tanto eso. Yo creo que no me lo imaginaba tampoco. Hasta también como la expectativa de sacártelo cuando estás estudiando, sí. Quieres un poco mantenerte en la realidad y yo prefería no imaginarme mucho, no sé. Sí. Pero que no teníais, o sea, ¿os imaginabais algo en concreto? En plan, me imagino, estáis estudiando ahí y ¿qué será esto, no? O sea, ¿cómo será mi día a día? Eso en algún momento lo tendríais que pensar, ¿no? Sí, sí, yo me lo imaginaba más consulta, más tipo centro de salud mental. Sí, o había a lo mejor hay dispositivos, ¿no? Por los que hemos rotado, hemos pasado que a lo mejor no te imaginabas que existían, ¿no? O que, por ejemplo, o que eran así. Pues de rehabilitación. Claro, sí. El equipo de apoyo. Sí. Más los de rehabilitación, ¿no? Sí, el CRL, pues todas esas cosas que no sabes mucho que existen en la red de salud mental. ¿Podríais explicarlos? Sí. Porque la gente seguramente que está escuchando que con CRL, vale, o sea... Vale, sí, yo si quieres contar. No todos, ¿eh? No tienes que hacer ahí una... Como es un ejemplo de un dispositivo que alguien no se imagina mientras estudia y luego se conoce, con un ejemplo que digáis, pues esto, yo creo que el EAS a lo mejor es el más llamativo, ¿no? Yo creo que explica bien. Sí, pues el EAS lo que tiene llamativo, por lo menos para mí, es que tú haces terapia o intervienes con los pacientes en la calle, literalmente, porque son pacientes que igual están más aislados, sí, entonces pues tratas un poco de
que se... Animar pues, la participación de la comunidad. Eso es. Esa idea, ¿no? De que se rehabiliten psicosocialmente. Eso. Y ahí entra, pues, desde acompañar a hacer una gestión hasta estar en casa con él o ayudar a que salga de casa, ¿no? Sí, es una cosa que uno no se imagina yendo a casa de un paciente usuario de su contexto, ¿no? Y con él a su barrio. Sí, incluso ahí te imaginas que va a ser como a lo mejor más formal y luego en el momento, claro, es entrar en casa, son como más natural la forma de intervenir, entonces eso es verdad que tampoco lo ves venir, ¿no? O sea, es verdad que, claro, como que no tiene nada que ver con la idea de psicólogo de despacho, ¿no? Que estás Eso ahí es. como tú en tu consulta, viene un paciente, se va, tal, ¿no? Ahí vas tú a la casa de alguien a saber cómo está esa casa, esa persona, esa familia, lo que sea, ¿no? Y eso no te lo imaginas, ¿no? O sea, Sí, Básicamente, eso es. que eso pasa. sí. también. Sí, pasa. ¿Qué más cosas? Así que no han sido como imaginabais o... ¿Os imaginabais estar en urgencias, por ejemplo? Claro, yo es que no he No hemos pasado. ¿No habéis pasado ninguna de todavía? las dos. Pues no, os lo imagináis ahora, claro. Pero, ¿no? Como por ejemplo cosas así, ¿no? O en la planta, o sitios a lo mejor que son como, bueno, que no son el ambiente natural, ¿no? Del psicólogo, y no sé si lo acabarán siendo, pero no lo son de momento, y no sé si os imaginabais, no, pues yo esto sí que lo haré, o esto tal, o... Por ejemplo, la interconsulta, porque hasta que empezamos el itinerario como tal, o sea, empezamos en mayo y el itinerario lo empezamos ya en junio como tal, que estuvimos en interconsulta como unas semanas y tal, a mí me sorprendió también, porque no era como algo que no sé por qué, no contaba con ello, no me esperaba como tan así un trabajo ahí en el hospital, ¿no? Además recorrerte todo el hospital. Sí, No, y que además en la interconsulta el perfil de paciente es otro al que te imaginas de salud mental. Claro. Entonces, sí, la interconsulta a mí también me sorprendió. Sí. Al final es como imaginarte que vas a estar en sitios distintos, o sea, que igual tú solo crees que vas a estar en el despacho, ¿no? Que luego ya el trabajo de muchos psicólogos es sobre todo en el despacho, pero que al menos que estás en muchos otros sitios, ¿no? Como que estás eso, pues en la calle, en un centro distinto, en las camas de los hospitales, en cama de urgencias para salud mental. Sí. Que hasta ahora, ¿qué es lo que más os ha gustado de la residencia? Bueno, yo relacionado con lo que ya he dicho, el buen ambiente que se crea, luego también poder conocer otros profesionales, rotar por muchos recursos, que pues eso, a ver, es un poco repetitivo, pero que no sabía que existían, entonces me ha gustado mucho poder haberlos conocido. Sí, o incluso, pues eso, ver tantos pacientes distintos, ¿no? Que son como muchas historias de vida muy distintas y al final te estás llevando como la experiencia de mogollón de personas, de ámbitos de cualquier tipo, ¿no? Sí, lo de los profesionales también, pues figuras profesionales que a lo mejor no tienes tan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, o sea, cosas que no tenías... Trabajador social, ¿no? Educador social también. Sí, que no sabías exactamente a lo mejor lo que hacían antes y ahora ya lo ubicas más. Sí, algunas más. Y del trabajo en sí, es decir, ahora hemos preguntado por la residencia, pero del trabajo, es decir, del rol de PIR en sí, ¿qué es lo que más, digamos, estáis disfrutando ahora? El rol de PIR, vale. No sé si me he explicado. Sí. Nada. No. Es tan difícil elegir de todo lo Es que no sé si es tanto el rol del PIR o del rol de sanitario, pero el contacto con los pacientes... sí, bueno, es un poco repetitivo, pero sí, el contacto con los pacientes que... O sea, es verdad que hay un punto un poco a lo mejor de que al estar en dispositivos tan distintos ves pacientes e historias de vida como muy distintas ya por el perfil, ¿no? Que, bueno, el perfil de paciente, aparte de que dentro de un mismo perfil de paciente hay gente muy distinta, ¿no? Pero es que hay perfiles, lo que ves en la interconsulta, ¿no? Que puede ser un paciente sin problemas de salud mental pero que está haciendo un cuadro adaptativo porque está ingresado desde hace un mes, ¿no?
y que el contacto va a ser pues casi como el de hablar con un conocido, de acompañar, ¿no? Como a un paciente con trastorno mental grave que lleva años encerrado en casa, psicótico, tal, ¿no? Bueno, pues que claro, o sea, es un plan, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, que no sé si hay un punto también de eso, y es verdad que al ver tantos dispositivos distintos de R1, como que dices, joder, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Total, sí. Sí. Como mogollón de perfiles se ven. Sí. Claro. Y en diferentes momentos de la enfermedad, que pues igual en el EAS ves el trastorno mental grave más cronificado y en la planta lo ves en estado agudo y también... Sí. Que, o sea, a nivel decías, ¿no? Como del contacto con otros profesionales y eso, ¿os imaginabais que el trabajo sería como tan en red como es, o que estaríamos los psicólogos por un lado y luego el resto por otro lado, no, ¿qué teníais ahí de expectativa y de...? Yo me lo imaginaba menos en red. Hay muchísimo contacto entre psiquiatra, psicólogo, enfermero, y yo me lo imaginaba muchísimo más, pues el psicólogo por un lado, el psiquiatra por el otro, el psiquiatra en la medicación, el psicólogo de la terapia, pero está súper... Sí, súper mezclado, ¿no? Sí, mezclado. Sí, y también la red de salud mental como tal, yo no la conocía así, también me ha sorprendido la cantidad de dispositivos que hay, ¿no? Un poco, y que encima luego se coordinan entre ellos un poco también para ir viendo los casos. Entonces eso también, hasta que no llegan, no... ¿Qué tal os veis trabajando en equipo? ¿Os gusta? Porque tiene sus cosas. Eso no se estudia, eso no es tema de... Sí, y las coordinaciones y todo eso, o sea, ¿qué tal lo estáis viviendo eso? Bueno, a ver, es verdad que claro, a lo mejor yo sobre todo estaba con muchos recursos que estoy a lo mejor un poco de observadora todavía, entonces es un poco de verlo, pero no sé, a mí las coordinaciones me parecen guays y me parecen súper importantes porque si no se pueden perder muchísimas cosas por el camino. Eso, un paciente no se comporta igual en un CSM, en un centro de salud mental, siendo atendido por el psicólogo, que luego a lo mejor en un centro de rehabilitación laboral, hablando con un maestro de taller así tranquilamente, ¿no? Entonces se sacan cosas de los distintos recursos que pueden enriquecer mucho, ¿no? Como hay el destino del paciente también. Sí, totalmente. Y que una persona al final tiene muchos ámbitos, está lo social, está lo psicológico, lo farmacológico, entonces, bueno, que como cubrir todas las partes del paciente es muy importante. Sí, que es muy importante, ¿no? Sí, como es muy importante y las coordinaciones se notan. Sí. ¿Tienen algo malo? O sea, o resultan, ¿no? Que nosotros a veces... O sea, yo la sensación como de Resi, ¿no? Era que y de Adjunto también, era que las coordinaciones tienen como muchas cosas buenas, pero también a veces son difíciles, ¿no? Como por lo pesado que se puede hacer a veces, ¿no? Como que es darle como, yo qué sé, ¿no? O vueltas a la misma historia, o que uno está pensando, llevamos aquí 14 horas de reunión hablando de lo mismo y tal, o por, bueno, desavenencias que puedas tener con otros profesionales, de, ¿no? Pues cómo vean el caso y cómo lo veas tú, o cosas así, que yo creo que también tiene un punto de reto y un poco de dificultad, que no sé si, bueno, habéis tomado contacto ya con esto, o... O sea, yo por ejemplo he visto varias coordinaciones que como cada recurso también las hace a su estilo, a lo mejor pues hay algunas que se juntan de todo el área a muchos recursos y se hacen eternas y se está hablando de pacientes que no vas a ver en tu vida porque son de otra área y son súper largas, es tiempo que podrías estar haciendo otra cosa y más con la presión que hay asistencial, ¿no? Y otras que son súper eficientes, ¿no? Y se hacen... más así. Entonces, claro, depende también un poco del recurso donde caigas, pero sí, también las hay interminables, sí. Sí, totalmente, pienso igual. Sí. Siguiendo con cosas difíciles, vamos a decir, respecto a la residencia, pues imaginamos que ha habido alguna circunstancia o alguna parte de la residencia que ha sido o puede ser especialmente difícil o complicada para vosotras
¿Qué sería hasta ahora, o desde vuestra impresión, lo más, bueno, pues lo más difícil o más complicado de la residencia? No tiene por qué ser una cosa, ¿eh? O sea, Sí. ¿cuáles son A ver, las dificultades? Que son un montón. Yo creo que el R1 es una cosa adaptativa brutal, ¿no? O sea, Sí. Yo creo que la falta de tiempo, porque sí, en concreto en La Paz, que son muchas horas de atención continuada, entonces coordinar la rotación de la mañana con las horas de atención continuada, además en concreto en La Paz, te haces tú un poco tu horario dentro de ¿Podrías definir un día a día tú, yo ahora mismo, más o menos? Rollo mañana, ¿no? Bueno, mañana no, porque no hay atención continuada. Hoy. Vale, pues mañana sería la rotación de la mañana, que la que tengo ahora es de 8:30 a 3. ¿Dónde es? ¿Dónde es ahora? En la planta, en la UH. Sí. Y luego por la tarde, en función del día, tendría paciente o no. Pero bueno, si no, tendría paciente pues a las 4:30 hasta las 6:30. Paciente que es de... Paciente de neuropsicología. En la planta Sí. hago esto, pues porque yo lo que tú lo sabes, pero igual la gente no. Claro, sí. Y en la tarde hago que Sí. Pues en La Paz hacemos de atención continuada, hacemos neuropsicología. Entonces tenemos 3 pacientes al mes que primero le haces la evaluación neuropsicológica, luego haces el informe y luego le vuelves a citar otro día para devolverle el informe y explicárselo. Y ¿Y la básicamente planta? Y en la planta, pues es una planta de psiquiatría, entonces hay pacientes ingresados y ahora mismo, bueno, en concreto en La Paz rotamos con adjuntos de psiquiatría y pasamos durante la mañana la consulta a todos los pacientes. ¿Qué es? Pues hay desde... No te equivoques, que esto es un examen. Como lo digas mal. Hay desde pues, episodios psicóticos, intentos de suicidio, trastornos bipolares, descompensación y trastornos de la conducta alimentaria. Y O sea así que- es lo que más prima, pero sí. O sea, que tú llegas al hospital ahora en la planta y o sea, Sí. llegas a las 8:30. Sí, escucho primero cómo ha ido desde el día anterior, cómo han estado los pacientes y ya ahí empezamos a pasar consulta. Luego devolvemos cómo han ido las consultas a los enfermeros, hacemos las llamadas que haya que hacer a familiares y ya Y a casa. entre una cosa y otra ya te han dado las... A casa no, claro. Y tú a comer, ¿no? Eso es. A comer al hospital para luego después Eso es. ver tu paciente de Sí. neuropsicología por la tarde. Sí. Claro. ¿Y tú, Ana? ¿Cómo es tu día a día? Vale, yo ahora mismo estoy en un CAIF, de un centro de atención integral a la drogadicción. Y nada, pues depende del día, porque como hay distintos profesionales, pues voy casi siempre con las psicólogas, pero también voy con trabajadores sociales, centro de día, enfermeras, pues un poco, vas un par de días con cada persona, pero sobre todo en consulta de psicólogas. Entonces es consulta sobre todo de observación. Y a mí sí me da tiempo a ir a casa muchas veces a comer rápido. ¿Porque salís un poco antes? ¿O? Sí, ahí sales a lo mejor a las 2, algo así, que se acaban las consultas más o menos a las 2 y ya te vas. Me da tiempo a comer y luego también neuropsicología, pues lo mismo, pacientes por la tarde. Y si no hay pacientes, pues también desde que pues te pones a hacer informes o vas intentando... ¿no? Ponerte al día un poco con todo, también con las pruebas que tienes que pasar, que eso también pues te lo tienes que preparar. Sí, más o menos así. ¿Y eso es así todos los días de la semana? Ayer Más fue o menos. así. Sí. Hay algún día distinto a lo mejor, ¿no? No tenemos, Los miércoles. no, ellas no van a docencia, ellas están tan comprometidas con lo asistencial que no. Pues los miércoles tenemos docencia, que pues se dan conocimientos teóricos, preparamos sesiones los propios residentes, a primera hora viene algún adjunto, bueno, algún profesional de otro recurso a hablarnos sobre un tema. ¿Qué más cosas se hacen en docencia? Hacemos el grupo DART. Espera. ¿Qué es esto del grupo DART? Para los que no...
No, bueno, ¿cuál es vuestra experiencia, no? Sí, pues es un grupo un poco en el que hablamos de las dificultades a lo mejor que estamos teniendo o de cómo se nos va presentando pues esto mismo, la residencia, compartimos experiencias, ¿no? Y un poco también pues para ventilar ahí sentimientos que de encima compartimos todos y ahí estás pues con psiquiatras, o sea, con todos los de salud mental, psiquiatras, enfermeros y psicólogos. Y además de distintos años, entonces eso también es guay, porque no solo es apoyarnos entre nosotros, sino que a lo mejor pues un mayor te puede decir cómo lo vivió él o algún consejo y tienes ahí como un espacio, que eso también lo hacemos fuera, ¿no? O sea, que también se hace en los pasillos, pero que hay un espacio reservado para hacerlo y que sea seguro y para todos. Y confidencial. Y confidencial. Eso, para poder, de verdad, porque si tienes una mala experiencia con lo que sea, ¿no? Claro. Con un compañero, un adjunto, un paciente, una cosa, poder hablarlo allí tranquilamente, ¿no? Exacto. Vale. ¿Os esperabais que iba a ser como de verdad, como tanta... bueno, sigue siendo igual que cuando éramos residentes, ¿no? Como con tanto nivel de... Joder, me levanto y estoy todo el día con esto, llego a casa bueno, y ya está, ¿no? Y a cenar y a dormir, o sea, he estado todo el día trabajando. Esto no sé si no estaba tan en la cabeza. Yo no. Yo tampoco. ¿Os imagináis un horario un poquito más, pues, 9 a 2? ¿O qué os imaginabais? Claro, es que, bueno, en concreto en La Paz, como son tantas horas, yo creo que no había hecho cálculos. Y luego además acabas metiendo alguna orilla más en un informe atascado, entonces... Sí, ¿no? O sea que... Sí. No te esperas a ir de casa a las 8 y volver a las 8, no, la verdad, no cuentas con ello. Es verdad que estás como tan contento también de haberlo sacado, ¿no? Que estás en ese momento. Sí. Luna de miel. ¿Os veis un poco en ese momento así como... bueno, ya es verdad que ya lleváis unos meses, ¿no? O sea que igual la fase un poco del enamoramiento inicial, no sé si os ha pasado o no. O de momento seguís ahí... Yo creo que se nos ha pasado. Sí, un poco. A fuerza de neuropsicología. Enhorabuena, viejo. No, pero... No, porque es verdad que al principio empiezas muy ilusionado y luego esa ilusión se mantiene, pero de otra manera. Ya te acostumbras. Sí, es que al principio es todo en exceso. Como muy guay, ¿no? Sí, eso. Claro, la hipomanía va evolucionando a sensación de autoeficacia. Y eso va, Eso es. Sí. va aumentando, fluctúa también, pero va... Y que también vas cogiendo más responsabilidad a lo largo de la residencia, entonces también se nota. Y también yo creo que es cíclico, o sea que a lo mejor una semana está como muy guay por lo que sea, ¿no? O porque todo está yendo bien o lo que sea, y luego a lo mejor otra semana, pues mira, dices, pues quiero tener más vida y hacer más cosas y hay un poco de caimiento, entonces yo creo que también va como a oleadas. ¿Podríais pensar un poco en la peor, o una experiencia que hayáis tenido como desagradable hasta ahora, sin revelar mucho y tal, ¿no? Pero como de, hostia, esto ha sido incómodo para mí por lo que sea, ¿no? Como... Igual alguna entrevista con algún paciente que te notas que no controlas, como es normal porque acabas de empezar. Así que se me ocurra, yo creo que eso. ¿Que no controlas en qué plan? Como... Pues que igual el paciente se pone a contarte algo o notas que te reta o que no te está teniendo autoridad. Sí, eso. Y tú te quedas ahí un poco que no sabes qué contestar. Y esto... Perdón, o que no lo sabes parar, ¿no? O sea, alguien que habla mucho y de repente lo que querías hacer en poco tiempo ha pasado una hora y no sabes cómo pararlo, pues... ¿Dónde se ha pasado esto? ¿En qué dispositivo? ¿En qué...? A mí igual en la planta, que estoy ahora, y en neuro también pasa. En neuro, sí.
Sí. O sea, en neuro como que quieres hacer las pruebas o hacer la entrevista y acaba casi Será- convirtiéndose en una entrevista de psicoterapia. Bueno, que está ahí como hablándote de sus cosas, de sus dificultades y como que cuesta cortarle, ¿no? Sí. Como, oye, aquí estamos para esto, ¿no? O sea, ¿Habéis notado cambio en cómo lo hacéis desde que empezasteis hasta ahora? Un montón. Sí. Sí, ganas mucha más confianza, automatizas más las cosas que de primeras, en las primeras entrevistas, ibas, a ver, no temblando, pero sin sensación de control. Estás menos natural, o sea, Sí. yo ahora me noto como mucho más natural desde que Más empieza. interrogatorio. sí, ¿no? Sí. Yo también recuerdo eso, yo de R1, el primer paciente de neuro, me acuerdo que como la sensación de síndrome del impostor era tan grande que le pedía perdón por las pruebas, como en plan de, lo siento, es absurdo, de verdad, Perdona, porque somos parte, eso es, como somos parte los dos de una farsa que tal, pero, y luego, claro, luego ya no, ya dices, pues no, esto es lo que hay que hacer y esto tiene un sentido y tal, ¿no? Pero al principio es como, me han dicho que haga esto Tal y yo cual. lo hago y ya está, ya hemos terminado. Tal cual. Sí. Total. ¿Qué tal la planta? Que también es, ¿no? Esto que dices, ¿no? Como de un sitio donde hay que, bueno, el perfil y la situación del paciente probablemente como que es distinta, es más probable que te rete o, bueno, pues un punto de agresividad, de cuestionamiento que puede ser mayor y al que no estamos acostumbrados los psicólogos. Sí, es verdad que en la planta te sientes muy acogida porque es un equipo, así como en la neuro, que tienes un supervisor, digo, gracias, pero en ese momento estás sola. Y luego ya, pero en la planta sí que tienes un equipo que a nada que te pasa algo, bueno, sal de la consulta, lo supervisas, le dices. Entonces, bueno, te sientes arropado en ese momento. Tampoco... No has llegado a pasarlo mal, ¿no? Como, uff. No, igual, eso, el típico momento de no sé qué hacer, pero que estás arropada, vamos, que no... Porque imagino que el CAID hay un perfil de paciente también bastante complejo. ¿Ahí qué tal? Ahí, bien, la verdad es que los pacientes son bastante, más o menos agradecidos, yo les veo. Sí que es verdad, o sea, lo que más noto es que falta mucha gente, o sea, que falta mucha gente sin avisar, ¿no? Entonces, luego hay mucha lista de espera para consultas, pero luego pues faltan muchos y como que eso se nota, ¿no? Hoy, por ejemplo, está en el centro de día y ha faltado un montón de gente, ¿no? Y al final pues hay cosas que no se pueden sacar adelante o así. Pero en general yo creo que los pacientes bastante agradecidos, sí. Si tuvieseis así algo en la cabeza que podríais cambiar o que os gustaría cambiar de momento hasta el momento o de cara al futuro o así, ¿qué sería? ¿En qué sentido? O sea, cambiar... ¿De la residencia? De la residencia, lo más amplio posible, o sea... Bueno, esto no sé si es que lo cambiaría porque en sí en la residencia sí que hay un día reservado para docencia, ¿no? A nivel teórico, pero es verdad que muchas veces formarte más en profundidad pues tienes que hacer un máster y es verdad que no hay mucho tiempo y puede ser una causa de agobio. Entonces, es verdad que no sé cómo lo cambiaría, porque sí que hay un día reservado para teoría, pero poder encontrar un espacio para poder formarte más por tu cuenta. O sea, como la sensación es como de que igual como que puede haber una sensación de que hay mucha casuística asistencial, ¿no? Estoy aquí como lidiando con situaciones y lo estoy haciendo un poco como puedo y me falta a lo mejor este punto a lo mejor Claro, teórico de base que a ti te gustaría formarte más en ese aspecto y tampoco tienes tiempo. Entonces, Sí, que va como muy rápido y tampoco tienes tiempo a lo mejor a pararte a... Pues este caso me ha interesado mucho por X, ¿no? Me gustaría pararme más, investigar más sobre esto, pero no, porque ya mañana hay otra cosa nueva y me interesa esa cosa nueva, entonces es como, sí, puede ser eso. ¿Tú igual, Ana, lo mismo también? ¿O... Sí, yo creo que sí. A lo mejor también algo que hubiera a lo mejor algo más de supervisión o algo así, o sea, que hay espacios de supervisión, ¿no? Y en Neuro tenemos un espacio de supervisión muy guay, pues algo así, como que lo hubiera también en el resto de rotaciones, un poco más de espacio para
ver qué estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, que lo haces tú contigo mismo, pero que a lo mejor hacerlo más o en grupo o con alguien. Claro, si tuvierais tiempo para decir, ¿no? Para pensar un poco más o formaros un poco más, ¿habéis pensado en qué lo haríais? O sea, algo que os llame más la atención de una, yo que sé, una corriente o una patología o... Ahora mismo es que yo creo que estamos un poco de observadoras de todo pronto, antes de... Es pronto, hay que ver y luego ya decir, esto me interesa especialmente o esto noto que me gustaría profundizar. Claro. O sea, que no habéis decidido el máster que vais a hacer en no ha habido 3 tiempo meses. para ello. R1 no hay que hacer. R1 no hay que hacer más. No, ya es. no. Y luego, yo creo que la parte que decías tú, Ana, de la supervisión, claro, yo creo que es verdad que viene, al menos en La Paz, viene yo creo que de R2, ¿no? Que es cuando empiezas a rotar en el centro de salud mental y empiezas con tu propia agenda de pacientes y donde igual el rol clásico de psicólogo clínico está como mucho más, ¿no?, establecido y tienes tú ahí pues tus, yo qué sé, 30 pacientes, cada uno de un adjunto distinto y supervisas con más frecuencia, una vez por semana, con cada uno. Bueno, pues es eso, ¿no? Yo creo que viene un poco después. Pero como que no sé si ahora en los sitios en los que estáis también echaríais un poco más de menos de, joder, pues oye, que me explique el adjunto pues esto que hemos hecho, o como que igual eso sí que os gustaría. Sí, yo creo que sí. A mí yo creo que porque si no depende más de con quién caigas, ¿sabes? No, como si hubiera un espacio reservado, pues estaría bien porque te lo aseguras que lo va a ver. Claro. Pero así es, a veces vas con algún profesional que está como más interesado así a nivel docente o otros que pues están ahí y ya está, tenemos que pasar esto y ya está. Entonces, que te sientes un poco como mochililla, ¿no? Como que estás ahí claro, de paquete, ¿no? Como... Y depende de dónde caigas, ¿no? Sí. Que, pues eso, los meses que llevamos no habrán sido igual para Bego que para mí, porque depende mucho de dónde estés, de qué época del año estés incluso, ¿no? Porque hay recursos que a lo mejor están más parados en unos meses que en otros, entonces sí, depende. Sí. No sé si os ha pasado, a mí yo recuerdo de R1 cuando empecé a rotar por algunos dispositivos de rehabilitación que claro, como que la primera sensación sí que fue un poco como horrorosa en el sentido de pensar que se iba a hacer como mi trabajo toda la vida, ¿no? O sea, como que bueno, pues estoy rotando en el CRPS, ¿no? El Centro de Rehabilitación Psicosocial y como que pues hacemos cosas ahí que yo decía, esto va a ser esto lo que voy a... Hay un rol antiguo en algunos lugares, Sí. sobre todo cuando no lo conoces y llegas de nuevas y de R1 y es como no termino de entender cuál es mi función aquí, ¿no? Sí. O sea, como que la red fuese esto, ¿no? Y tú estás aquí y no sabes que hay todas estas cosas, entonces te quedas con una cosa un poco parcial de... Y luego, joder, y luego va a ser otra cosa o bueno, que no sé si habéis tenido esa experiencia o ya os iban contando pues que había otras cosas y que era solo parte de una red o... Sí, yo creo que te lo cuentan, pero es verdad que hasta que no pasas por ahí sí que hay rotaciones que dices, bueno, pues no me veo aquí. No es lo que yo tenía en mente cuando pensaba en querer ser psicólogo. Pero bueno, luego es que todo va pasando, entonces sí, vas conociendo y ya está. Pues igual a mí una rotación me ha gustado más y a mi coR le ha encantado otra y esta no le ha gustado nada, entonces... Aparte también que cuando llegas, o sea, que ahora nos veo como hablando muy tranquilos de CRM, de CRPS, no sé qué, pero yo me acuerdo la primera vez que entramos ahí por La Paz y hablando de un montón de dispositivos que no te enteras de nada. O vas a tu primera rotación y te hablan de todos los dispositivos con todas las siglas que hay y no sabes absolutamente nada, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿De dónde habéis estado hasta ahora? ¿Cuál diríais que es favorito? O cada uno con sus cosas, ¿no? Pero si tuvieseis que elegir uno, que bueno, que habéis estado en poquitos, ¿no? De momento, pero hasta ahora. A mí la planta me está gustando bastante. Por ahora la que más, también porque es donde más, no responsabilidad, pero pues ya dejas de ser observadora. Sí, un rol más activo. Pero bueno, el CAIT también me gustó bastante como observadora.
Yo es que, claro, todavía no he pasado por la planta, entonces creo que me queda todavía. ¿Tú has estado de momento, Ana, en el CAIF? He estado en equipo de apoyo, CAIF y CRL. Vale. Sí, y de esos me quedo con el CRL, sin duda. O sea, me parece como un recurso también, como rehabilitan a nivel laboral, o sea, me parece como una parte de una persona muy importante, ¿no? También en salud mental, que esa parte se complica mucho. Me parece como un trabajo muy guay y como muy rehabilitador. O sea, ya has visto De que sí verdad. que se hace un trabajo, ¿no? Sí. Potente con los pacientes. Sí, yo mi experiencia ha sido como muy guay. Que no me apetecía nada ir, porque cuando me tocó CRL, porque como nos puede tocar distintos, nos puede tocar CRPS, CRL y esto, cuando me dijeron CRL no me apetecía. Y cuando llegué dije, pues me alegro mucho porque es verdad que es un recurso eso, que lo veo como muy esperanzador y rehabilitador. Os hago spoiler, pero cuando luego estás en un CSM, haber conocido todo eso es muy útil. Si no lo ves en vivo casi en primera persona, porque a veces incluso lo haces, ¿no?, en primera persona, no es lo mismo pasar por ahí que si me dio un folleto donde pone lo que es. Ayuda mucho y cuando estés en la UHB saber que hacer hospitalidad es muy importante. Yo creo que es una cosa muy buena de la residencia, el que estás dentro de todos los dispositivos, aunque a veces estás 2 meses o 3, pero luego como todo está en red, como he dicho al principio, que es tal cual, en haberlos conocido todos ayuda muchísimo. Sí. Este paciente, mira, oye, lo que he visto va a estar mejor aquí. Y si no lo conozco, pues no. Entonces, Total. Sí, a mí esto también me gusta mucho porque es como una especie de cura de la omnipotencia con la que tampoco es que vayamos, pero con la que alguien puede ir, ¿no? De que, oye, tú eres parte de un engranaje y tú eres uno más y además eso, si tú ya conoces la urgencia, pues puedes mandar a alguien a urgencias porque sabes, ¿no? Y en la planta sabes cómo se trabaja y eso es, ¿no? Y como saber que tú eres parte simplemente de una red que ya conoces, ¿no? Yo creo que ayuda mucho más a si tú estuvieses solo, yo qué sé, en tu consulta privada o en un sitio donde se trabaje en red y que digas, ¿qué hago yo con este paciente que no es capaz de trabajar, ¿no? Que estoy aquí intentando tal, pero estamos en este despacho y no es posible, no puedo apoyarme de un dispositivo donde haya gente que vaya a hacer, ¿no?, como ese trabajo directo sobre ayudarle a, pues eso, ¿no?, formarse en un trabajo, lo que sea, ¿no? Sí. bueno, yo lo que hemos ido con la última pregunta, si os parece bien. Porque bueno, tenéis la experiencia de haber preparado el examen PIR. No sé si la tenéis como algo ya muy lejano y disociado o si está todavía ahí reciente. En vuestro caso no es tan lejano. No. Lo que pasa es que pasan Pero se tantas te olvida cosas en la rápido. Se te olvida, lo malo se olvida. Que la percepción del tiempo puede, de uno sobre todo, ¿no? Sí. Es una cosa compleja. Pero ¿qué le recomendaríais a la gente que está ahora preparando el PIR, incluso que se está planteando si empezar con ello? A ver, yo voy a decir una cosa como experiencia personal que yo me acuerdo cuando me estaba planteando hacerlo y cuando lo estaba haciendo, que yo siempre cuando hablaba con gente que lo había hecho me decía, merece la pena, merece la pena. Decía, sí, claro, porque tú lo has sacado. Pero ahora que lo he sacado, me daba mucha rabia cuando me lo decían, pero ahora que me lo he sacado, digo lo mismo, merece mucho la pena, mucho. Entonces, eso, pues si se lo están planteando que lo hagan y si lo están haciendo, que sigan. Y que también eso, que vienen épocas, que también durante el estudio, pues estás a épocas bien, a épocas mal. Y que lo importante a lo mejor es eso, seguir, ¿no? Y seguir intentándolo. Sí, así como recomendación general. A mí específico, por ejemplo, también me sirvió mucho el tema de los simulacros y tal, y hacer preguntas, o sea, prepararme más que el temario, que también por supuesto, pero prepararme mucho para hacer el examen, ¿no? Como controlar yo mucho la situación de examen, cómo se responden las preguntas, el tiempo, para intentar sacar preguntas que no sabes, porque siempre va a haber preguntas que no sabes, y aún así, ¿no? Intentar sacarlas así, eso como en específico. Sí, así más específico. Me suscribo.
Vale, genial. Pues oye, pues muchísimas gracias a las dos chicas. Sí, muchas gracias de verdad, muy interesante lo que habéis dicho, me dan ganas de volver a hacer la residencia. Sí, seguro. Sí, seguro. Y nada, verdad que gracias y bueno, que disfrutéis de la residencia. Nos veremos, bueno, en el hospital porque estamos en el mismo, básicamente. O sea que... Sí.